Si eres un crack y amas el cine tanto como 13, si tienes una asignatura pendiente con el mejor cine de la historia y eres de los de sofá y sesión continua, entonces you are the one. Hola, muy buenas noches. Y lo tuyo se llama Classics con José Luis García. Esta noche, estreno en 13. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Classics, el primer programa. Además de Classics, aquí en 13. El nombre lo dice todo, Classics. Vamos a tener la posibilidad de visionar y de comentar una serie de películas clásicas. ¿Qué es una película clásica? Pues digamos que una obra clásica, no solo una película, sino pues, una composición musical, una obra de teatro, una pintura, es aquella que refleja nuestra sensibilidad moderna en todo tiempo, es decir, la que siempre se está conformando ante nuestra vista. Y bueno, pues yo creo que vamos a tener una serie de películas estupendas. Empezamos por una de las más clásicas que puede haber, que es Ciudadano Kane, una película de 1941 que produjo un terremoto en Hollywood. Sobre todo, poco después, entre los que querían ser directores de cine, guionistas, montadores, directores de fotografía, cuya influencia fue tremenda. Vamos a ver una película que, curiosamente, y esta es una pequeña anécdota, durante décadas ha sido elegida entre la crítica internacional como la mejor. Es imposible decir hoy día ya una película que es la mejor, pero la revista Sight and Sound inglesa, ya para celebrar casi el medio centenario del cine, eligió críticos de todo el planeta y entonces salió en el año 52, que fue la primera vez que votaron Ladrón de bicicletas, quizá el corazón del movimiento neorrealista italiano, la película de Vittorio De Sica. Como digo, cada 10 años se vota. El 62 salió Ciudadano Kane, el 72 Ciudadano Kane, el 82 Ciudadano Kane, el 92 Ciudadano Kane, el 2 Ciudadano Kane y el 12 Vértigo de Hitchcock, este señor estupendo y este genio que está aquí detrás. Dentro de unos meses, Sight and Sound, que ya está haciendo la encuesta, sacará la nueva película elegida por la crítica mundial. Seguirá Vértigo, le volverá a quitar el título Ciudadano Kane, o como yo aventuro, a mí me parece que quizá la película que va a salir próximamente va a ser El Padrino de Coppola, pero no se sabe. Aprovecho para decir que por medio de la editorial Notorious, una serie de críticos, y bueno, no solo críticos, intelectuales españoles de todo tipo, escritores, pintores, han votado, todavía no se sabe el resultado todavía, pero vamos a ver cuál es, para una opinión crítica española, la mejor película de la historia del cine, aunque insisto, hay tantas películas mejores de la historia del cine, John Ford tiene tantas, la mejor película de John Ford son tantas, pero en fin. Rosa Belmonte, muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí te veo estupenda. Oye, aquí. por cierto, acabas de sacar un libro con Emilia Landaluce, un libro humorístico, de relatos humorísticos. ¿Cómo se llama? Se llama Sobre nosotras, sobre nada, en la esfera de los libros. Y piensa en Debbie Sedaris, pues piensa que nosotros no somos Debbie Sedaris, pero esa es la idea para que se entienda. Pero no he venido a hablar de mi libro. Bueno, dime algo antes de que veamos Ciudadano Kane, después de 80 años. Después de 80 años, sí. Es verdad que el Sight and Sound sale en el 62 porque en el 52 no lo había visto nadie.
no la había visto casi nadie. Es verdad que Ciudadano Kane es una película legendaria, tanto por sus valores cinematográficos como por el escándalo y los líos alrededor, es decir, el hecho de que Hearst mande a Louis B. Mayer para que Schaffer queme los negativos, es decir, que la película es tan legendaria y luego los valores cinematográficos, es decir, una película revolucionaria cinematográficamente que tiene a Wells, a Mankiewicz, a Greg Toland, a Bernard Herrmann, nada puede salir mal ahí. Muy bien. Además está un poco de actualidad ahora, después de la película Mank, sí. Hay la polémica que ya empezó hace años de que quién es el verdadero autor, si el guionista Mankiewicz o el director. Bueno, de eso ya hablaremos. Pedro Cuartango, buenas noches. Buenas noches. Tú eres un veterano de este programa cuando se llamaba, de una manera distinta, se llamaba Qué grande es el cine. Yo hubiera querido llamar Qué grande era el cine, pero bueno, no se ha podido. Tienes un libro ahí sobre la mesa tuyo, estupendo, dime cómo se llama, bueno, y acaba de salir también. Yo tampoco he venido a hablar de mi libro. Sí, habéis venido también a hablar de vuestros libros. El libro acaba de salir hace un mes aproximadamente, se titula Anatomía de la traición y es una crónica sobre la historia del espionaje. Aparecen los grandes espías de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial, y hay también una introducción de los grandes servicios secretos como la CIA, el KGB o el MI5. Es un libro mitad divulgativo, mitad de investigación, porque me ha llevado bastante tiempo rastrear las vidas de estos personajes. He tenido que bucear en periódicos, en archivos, en libros, y yo creo que el resultado ha sido, yo estoy satisfecho. Muy bien, muchas gracias. Tanto Rosa Belmonte como Pedro Cuartango son estupendos ahora, en la actualidad, ahora mismo, comentaristas, columnistas, como se dice, del diario ABC, y a los que tengo el placer de leer todos los días. Por supuesto, Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Wow. ¿Cómo no vas a hablar tú también de tu libro? Espero que tengas un libro para hablarnos de él. Creía que había venido a hablar de Ciudadano Kane, pero claro, no, aquí tengo El asesinato de Liberty Balance, que es el último libro que he escrito. Bueno, unas reflexiones muy personales sobre esta película también mítica y legendaria, y que creo que viene también al paso, porque cuando le preguntaban a Orson Welles quién era su director favorito, o tres directores favoritos, él no lo dudaba, decía siempre John Ford, John Ford y John Ford. Preparó Ciudadano Kane viendo no sé cuántas veces, una barbaridad de veces, más casi de las que hemos visto Miguel Marías y yo, La diligencia. Y bueno, pues la verdad es que es un placer. Primero, yo debería de haber empezado mi intervención esta noche diciendo, decíamos ayer, porque se llame como se llame el programa, de alguna forma no es el hermano mayor ni el hermano menor, sino la continuación de aquel legendario programa en el que fuimos tan felices todos los que participábamos como la gente que lo veía en televisión. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí vamos a ver ahora la película. Insisto, el que quiere la pueda ver en versión original subtitulada o con un doblaje estupendo que hizo el director de Salto a la Gloria, por ejemplo, una película española estupenda, León Klimovsky. Lo digo porque sé que estuvo encerrado durante 11 días en la sala de doblaje y quiso que ante una obra de esta envergadura, que él conocía muchos años atrás, antes que nosotros, en Argentina se llamó El Ciudadano, pues que lo hizo con un cariño estupendo. Las dos posibilidades son buenas, aunque siempre naturalmente oír a Wells, que aquí tengo yo un disco con su voz, un toque de Orson, se llama Touch of Orson. Tenía una voz estupenda, casi como la de Ronald Colman, acariciadora, una voz suave. Pero, como digo, hace ya 80 años, cuando a los 50 años de Ciudadano Kane salió un libro maravilloso con prólogo de Robert Wise, donde ya se hablaba de lo legendario, la leyenda que era esta película. Yo creo que merece la pena. Y si hay algún espectador, una chica que quiera ser directora de cine, un chico que quiera ser actor o guionista y no la conoce todavía, ojalá. Para eso sirve un programa como este, para que alguien descubra el cine y que se sienta identificado. Así que sin más dilación, con todos ustedes, Ciudadano Kane, Citizen Kane, 1941, dirigida por Orson Welles. Aquí estamos, de regreso, todavía con la música
de Bernard Herrmann en los oídos. Qué maravillosa música, y es impresionante. Bernard Herrmann, bueno, prácticamente todo, porque lo que hizo con Hitchcock, con La muerte en los talones, Vértigo, es un genio. El año 1941, cuando Orson Welles, con 25 años, llegó y filmó esta maravilla de película, por ejemplo, en Zúrich, murió a los 60 años y casi ciego el escritor irlandés James Joyce, renovador radical de la narrativa contemporánea con su famosísimo Ulises. Arqueólogos soviéticos descubren ese año en Samarcanda la tumba del Tamerlán, muerto en 1405, que no se dice pronto. La Unión Soviética pide armas a los Estados Unidos y Alemania comienza la invasión de la Unión Soviética. En el 41, qué lejano parece que... Se estrena una película de Walt Disney, Fantasía, que tardaría años y años en llegar a España. Una verdadera maravilla de Disney. No fue muy bien recibida al principio, pero hoy se ha convertido en un clásico. En Zúrich se estrena la obra del alemán Bertolt Brecht, Madre Coraje, que se ha convertido naturalmente en uno de los clásicos del siglo XX. Tropas japonesas desembarcan en el sur de Indochina, que fue una noticia tremenda, pero la más tremenda que salió en los periódicos fue el 7 de diciembre de este año, cuando la aviación japonesa ataca la base de Pearl Harbor, en las islas Hawái, y destruye 188 aviones y 5 acorazados. Marca naturalmente el inicio de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Hay varias películas, la última ha sido Pearl Harbor, pero antes estaba De aquí a la eternidad, que recogen toda esta maravilla. Y vamos a acabar con una nota más ligera. En Madrid, en el año 1941, aparece una nueva revista humorística. Se llama La Codorniz y la dirige Miguel Miura. Uno de tus grandes, no sé, de los grandes creadores para ti, ¿no? Ha sido siempre Miura, escribiendo, haciendo teatro, etcétera. Eduardo, bueno, dime, ¿qué te parece? Bueno, lo primero de llamar la atención, te veo con corbata. Ah, sí, pero esto tiene un porqué. No es algo habitual, ni mucho menos, ¿no? No, porque yo nunca he salido, pero el primer día del primer programa de Qué grande es el cine había quedado en el Escorial en un acto con nuestro querido, también tuyo, amigo Guillermo Cabrera Infante, y llegué sin tiempo para cambiarme, y ya que estaba allí dije, pues bueno, me pongo la corbata, y salió muy bien. Y cuando hicimos el otro del blanco y negro, el primer día me puse corbata y hoy digo ya, por superstición que no quede. Bueno, ese es el motivo. Creía que lo habías hecho por solidaridad conmigo. Que no, tú siempre. Todavía encorbatado. No, tú tenías que haber venido hoy sin corbata, claro. Bueno, tomo nota. Vamos a ver, que yo lanzo esta idea. Todo el mundo siempre ha pensado que Ciudadano Kane es una película realmente sobre William Randolph Hearst, el magnate del periodismo y tal. Yo, según ha pasado el tiempo, creo que es una película sobre Orson Welles. Es una película donde su estilo barroco a lo largo de toda su vida está más presente. Más allá de la profundidad de campo, los techos, el expresionismo que coge de los alemanes. Es una película donde está esa especie de carpe diem que ha sido toda la obra de él. Siempre ha estado, ¿no? Es un retrato suyo. Y anticipa toda esa tragedia suya que fue el cine, ¿no? Cuando tuvo que irse y hacer papeles de malo con, no sé, fantasías orientales, tipos con cimitarra, para poder hacer sus películas, ¿no? Y luego venir a España o cualquier otro país y hacer unas películas pequeñas naturalmente por el presupuesto. Pero creo que anticipa mucho también esa especie de tristeza. Yo tengo aquí apuntado el que hay una especie de encerrarse en esa torre de marfil que está Kane, al final fue la vida de Orson, ¿no? Sí, yo, fíjate, era una de las ideas que había tomado de resumen de la película. Es verdad lo de Hearst, y ahí está, y seguro que Rosa y Pedro podrán hablar con más conocimiento de causa. Pero yo tenía puesto aquí que es una película autobiográfica, y no solamente por lo que tú dices. Claro, muchas de esas cosas que cuentas en el año 41 no eran previsibles, ¿no? Pero hay una frase en la película en la que dice, no sé si es Bernstein o Leland, el personaje maravilloso que interpreta Joe Cotten, que dice, nunca tuvo nada, lo tuvo todo lo perdió, nunca tuvo nada, ¿no? Y en el libro este que ha escrito Patrick McGilligan, Joan Orson, cuando te lo lees te das cuenta que tuvo una infancia, si no idéntica a Kane, bastante parecida. Si no sabemos si tenía un trineo Ralsbat ahí, ¿no? Él fue un niño prodigio desde el primer momento, pero aunque estuvo rodeado de gente, yo creo que la idea de esta película es la soledad.
que se ve en el tercio final de la película. La ambición del poder, él la tenía. Un ego por encima de todo. Traiciones a amigos, también la tenía. El tener todo y el perderlo, definitivamente, ¿no? Yo creo que de alguna forma estaba proyectando lo que había sido su vida y lo que iba a ser a continuación. Y por eso la película, además de poder ser considerada un monumento en la historia del cine, yo nunca lo veo con carácter arqueológico, una película que ha influido, bueno, desde el plano final, que es el del Arca Perdida, claramente a enorme influencia. Es la primera película que rompe la narrativa cinematográfica, pero yo siempre digo que esta es una película también muy clásica, que le viene bien para el comienzo, porque él coge todos los modelos narrativos anteriormente. Es una película gótica, es un thriller, es un noir, coge lo que entonces era el estilo periodístico que había en muchas otras películas, coge todo eso, la profundidad de campo, los techos de John Ford y de otros como Wyler, etc. Y tal, y todo eso lo mete ahí en la película, con lo cual él lo que pasa es que le da una perspectiva absolutamente nueva que tendremos que ver en el colegio. Así que muy autobiográfica, pero también muy clásica, rompiendo los modelos clásicos, siguiendo modelos narrativos pues que ya habían hecho John Dos Pasos con Manhattan, la novela sobre Manhattan, o Faulkner en cualquiera de sus Manhattan Transfer. Manhattan Transfer, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí, que ahí en ese momento no se podría, yo creo, ningún crítico adivinar, pero hay esa especie de su melancolía que a lo largo de toda su vida está ya metida ahí con 25 años, el paso del tiempo, la vejez, todo eso le ha gustado. Pero volviendo al tema periodístico, lo que es evidente es que él se basa mucho en la figura de Randall Hearst, ¿no? Sí, pero también en la de Henry Lewis, porque También. es verdad que la película le pasa como Los Simpsons, ¿no? Sí. Es la primera vez que se cita a Los Simpsons aquí, ¿verdad? Tiene varios niveles de lectura. Es decir, tú puedes ver la película y disfrutarla sin saber que en el noticiario inicial se está riendo de Henry Lewis y de el noticiario de Time, ¿no? Es decir, puedes no saberlo, pero lo está haciendo. Claro. En Mank sí se ve más la figura de Henry Lewis. Y luego, es verdad que lo que dice Eduardo de la amalgama, es decir, cuando empieza hay un castillo que parece el de Drácula, ¿no? Claro, es terror, una película de terror. Pasa todo, es una película divertida, es decir, la propia Pauline Kael decía que era la película más divertida que había visto nunca. Y es verdad, no toda la película, no a lo largo de toda la película, pero el momento en el que Kane irrumpe en el Enquirer y se enfrenta al director del Enquirer, ese momento es de humor físico, es prácticamente un slapstick cuando llega con todos los muebles al despacho del director para vivir allí, se caen los muebles, el viejo se cae, que parece Barry Fitzgerald en El hombre tranquilo, es decir, es un momento humorístico absolutamente, ¿no? Y es verdad lo de la amalgama, que es como lo que ahora hace, y dices, joder, mira lo que hace este tío, ¿no? Ryan Murphy en American Horror Story, en las 2 temporadas primeras, es que hace una amalgama de todo el cine de terror. Es decir, voy a meter un manicomio, voy a meter nazis, voy a meter extraterrestres. Y en el caso de Orson Welles lo hace también, pero lo hace de una manera tan extraordinaria, muy teatral. Es decir, porque sí, es verdad claro, que se ve barroca, que es teatral, barroca. De eso me gustaría hablar. Claro. Más allá. Oye, Pedro, tú que has visto llegar tantos directores de periódico, tú mismo has sido director del diario El Mundo, siempre te fijas en esa entrada que tiene el Enquirer, ¿no? Sí. Es impresionante ese momento de él, con travelis laterales. Y cuando entra, que se lleva los muebles, lleva la cama y la pone en el despacho. Me recuerda a algún personaje con el que yo he trabajado. Pero efectivamente la historia que se cuenta es la historia de William Randolph Hearst y su relación con Marion Davies, con la actriz. Él, a finales de los años 20, construyó el famoso castillo de San Simeón, no en Florida, sino en California. Sí. Y allí pues llevó animales, compró estatuas, incluso compró... Hay medio Burgos ahí metido. Sí, eso iba a decir, que llegó a llevarse fachadas de iglesias de Burgos, etc. Creo que San Simeón tenía, no sé si eran 1000 habitaciones y eran varios miles de hectáreas. Fue realmente un monumento al amor que sentía por Marion Davies, que era su amante, no era su esposa. Él tenía una mujer y 4 hijos que vivían en Nueva York. Eso es el elemento formal de la película, con alusiones explícitas a Hearst, como por ejemplo lo de la guerra de Cuba, las referencias a la cadena de periódicos que controlaba. Pero efectivamente lo que ha dicho Eduardo es cierto,
Y yo no me había dado cuenta hasta la última vez que vi la película. Yo la había visto pues 3 o 4 veces, menos veces que vosotros. Pero cuando la vi hace unas semanas me di cuenta que realmente no era una película sobre Hearst, sino sobre sí mismo. La película es un monumento al ego, es un monumento al héroe americano que hizo Welles con tan solo 25 años, era su primera película. Entonces realmente de quien habla es de sí mismo, ¿no? Y eso se ve en la escena final, cuando le abandona su segunda mujer, Susan, la cantante, y destroza los muebles de la habitación, ¿no? Yo creo que esa escena es autobiográfica en la vida de Welles, aunque es cierto que cuando rodó la película era muy joven y todavía no conocía su destino, ¿no? También es una película misteriosa. Y es una película, lo habéis dicho, es una novela de terror, es una película de misterio, es un thriller, es un gran reportaje periodístico, es una biografía, o sea, la grandeza de... Sí, pero es que como el significado de las cosas siempre está como envuelto en misterio. Es todo eso que estamos diciendo, pero hay un misterio que la envuelve toda la película. Como yo creo que como sucede en toda gran obra de arte, o sea, ¿por qué nos gusta tanto la Divina Comedia? ¿O por qué nos gusta tanto, no sé, las Meninas? Pues yo creo que toda obra de arte es ambigua. Se pueden siempre formular muchas lecturas, muchas interpretaciones. Sí, se está formando siempre, por eso es un clásico. Eso es. Claro. Y esta película es un clásico, una película que incluso yo diría que ha ganado con el tiempo. O sea, hay muchas películas que se caen. Esta ha ganado con el tiempo. Porque ha perdido la grandeza con la que se veía, etcétera. Yo creo que ha bajado de la estatua a una película de referencia absoluta. Es decir, empezamos a quitarle a la película los clásicos, al cabo del tiempo yo creo que se les empieza a quitar, vamos a decir, la hojarasca, en el mejor sentido de la expresión, la retórica, todo lo que acompaña al deslumbramiento ante una obra de arte. McGilligan, en el libro John Orson, el joven Orson, a ver si lo edita alguien, Atari o alguien en España, es un libro realmente caro, pero estupendo, ¿no? Dice una cosa que yo no había caído hasta que leí esto, en relación con lo que estaba diciendo Pedro y lo que has dicho tú, el misterio. Es una investigación periodística que no llega a nada, como dice Thompson en esta final. Pero McGilligan hace un descubrimiento para mí realmente importante y que lleva probablemente directamente a Welles antes que a Mankiewicz. Y es que en el fondo no deja de ser una paráfrasis del primer proyecto que tuvo en Hollywood, que es Heart of Darkness, el corazón de las tinieblas. Es decir, Marlowe, el tipo que sube un río a descubrir a alguien. Él pensaba interpretar a los dos, a Marlowe y al propio personaje evanescente Kurz, que se desvanece. Y esa idea de McGilligan me parece que es brillante, porque es verdad que de alguna forma trasfunde el misterio, el buscar a alguien que se desvanece. Cuando acaba la película, probablemente tú tengas una idea más exacta, como espectador, de los protagonistas, de Susan Alexander, de la primera mujer, de Bernstein, de todo. Pero en el fondo existe el misterio, esa frase de Hitchcock, se la han atribuido también a Churchill, sobre todo a Hitchcock, un enigma dentro de un enigma. A lo mejor porque no había nada dentro, no había nada más que el ego o el poder. Muy interesante, que es que realmente el único que tiene la perspectiva total de la historia es el espectador. Exacto. Porque vemos fragmentos, lo que cuenta Leland, lo que cuenta su administrador, lo que cuentan sus dos mujeres, lo que cuenta el mayordomo, el magnífico Paul Stewart. Todos son fragmentos de un puzzle, pero el que al final tiene la visión global es el espectador, que ve en la última escena cómo arde el trineo, cómo arde la utopía que es Rasbat. Pero luego lo has citado a Hitchcock, y habría que citar a Hitchcock con la verosimilitud, con eso de lo que discute tanto con Truffaut. Es decir, sabemos perfectamente que cuando él dice Rosebud, no hay nadie en la sala, que solo entra en el reflejo de la bola que se ha roto, se ve a la enfermera entrar y ponerle las manos de muerto y taparlo. Es decir, el mayordomo no ha visto nada, nadie lo ha visto. Y luego, ¿qué significa Rosebud? Pues en la película sabemos que es su infancia, en la vida real sabemos, según la leyenda, que Mankiewicz, que evidentemente conocía muy bien a Marion Davies y a Hearst, era como Hearst llamaba las partes íntimas de Marion Davies, Rosebud. Es decir, pero esas cosas las sabemos porque las hemos visto tantas veces en la película que nos fijamos en cosas que a lo mejor no son de las que se disfrutan
pero sí se disfruta. Es decir, por ejemplo, cuando Agnes Mulhead está firmando el contrato para desprenderse de su hijo, vemos cómo se mueve la mesa y sobre todo cómo se mueve el sombrero encima de la mesa. Es decir, esas cosas de Gret Toland, ¿no? Es decir, claro, y disfrutamos viendo eso, o viendo cuando él está con Thatcher desprendiéndose ya de sus negocios y la ventana parece una ventana normal, y cuando Wells se acerca a la ventana, resulta que la ventana es enorme para que él se vea pequeño, que es un efecto óptico casi como el de Peter Cushing en Top Secret, ¿no? Cuando está con la lupa, se quita la lupa y tiene el ojo igual de grande. Sí, pero no, es que iba a decir, a raíz de lo que está diciendo Rosa, que también es la historia vista ahora de una venganza. Es la venganza de Mankiewicz. Sí. Y él estaba preocupado por dirigir la película, por hacer todas esas investigaciones en el mundo del maquillaje, del sonido, que es todo perfecto, y no se dio cuenta de que el sexo de Marion Davies, el único que podía saberlo era su amigo íntimo, que era Mankiewicz. Pero el meterle en el guión el gazapo, decir Rosebud, dice, bueno, lo normal es, si no estás muy metido ya, dice, bueno, pero ¿quién escucha lo de Rosebud? ¿Cómo empieza una investigación? Ha muerto Charles Foster Kane. Las últimas palabras que dijo fue Rosebud. ¿Qué significa Rosebud? Si no había nadie. Es como una venganza ante lo mal que lo pasó, que eso sí lo hemos visto en la película Mank, donde, bueno, es curioso porque la película no deja de ser una película de Orson Welles, aunque en este caso los diálogos, muchas situaciones, por supuesto, son de Mankiewicz, pero hay como una manera de narrar que es nueva. En este libro, el prólogo que lo hace Robert Wise, que tenía 27 años, él estaba asombrado como un chico de 25, tenía esa personalidad arrolladora, no dudaba nunca, dice, él sabía exactamente lo que quería y se lo decía a expertos y veteranos y le decía, esto se puede hacer. Ante eso te quedas asombrado, ¿no? Fíjate tú que él elige a... Tenía otros montadores, pero él dice, este chico, Robert Wise, el joven, pues que venga y que venga su ayudante. El ayudante era Mark Robson, dos tipos que pasan a dirigir películas estupendas. Es decir, la visión que él tenía, cómo con esa visión tan grande no se da cuenta de esos errores que hay muchos en la película. ¿Por qué? Pero este es un debate muy recurrente, claro, ¿no? De quién es la película. En Mank se ve que el guión de... Sí, eso no hay duda que lo escribió Mankiewicz. Efectivamente, luego al final se pusieron de acuerdo para aparecer los dos en los rótulos y la película fue nominada a 9 Oscars y solo fue premiada por el guión. Estaba nominada como mejor película, mejor fotografía, mejor dirección, mejor banda sonora, mejor montaje, todo. Solo lo ganó el guión. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decías tú, la película realmente es de Orson Welles. Sí, porque seguro. Con ese guión, que es maravilloso, es uno de los mejores guiones de la historia del cine, se podía haber hecho un pestiño, se podía haber hecho una mala película. ¿Y cuál es la diferencia? Pues el genio de Welles. O sea, su virtuosismo técnico. Que es un mago. Que es un mago. Era un mago. Lo habéis dicho, la manera como cuenta la historia, la profundidad de campo, la banda sonora, es decir, la magia de la cámara. Eso es Welles. Por lo tanto, yo creo que el 90% del mérito de esta película, además de esos colaboradores que eran realmente brillantes, fue del gran Orson Welles. Con Gret Toland también salen los títulos de crédito, es decir, que eso sí que es una cosa extraordinaria. Se coloca en el mismo cartón que la dirección. Claro. Y Toland, bueno, estaba ahí, muchas de estas cosas las había hecho yo con Ford y con otros, ¿sí? Claro. O sea, que él se dio cuenta... Pero lo que le pide él no se lo pedía en Ford. El director de fotografía que podía pedirle cosas que los demás le iban a decir no porque estaban más dentro, era él. Y yo estoy de acuerdo con vosotros. Sí. La película es absolutamente un dominio de Welles. ¿Y por qué es un dominio de Welles desde mi punto de vista? Porque está toda su trayectoria anterior. La puesta en escena es decididamente teatral, muy visual, pero decididamente teatral. Es el Mercury Theatre, claro. Es decir, vuelve a Griffith. Griffith planteaba el plano general como un plano en el que la profundidad de campo era normal y corriente porque era un plano de teatro. Él vuelve a ese criterio. Claro. Pero moviendo la cámara mucho más que Griffith. Hombre, no, claro, él lo mueve. Eso sin ningún género, eso sin ningún género de dudas. Pero todo el planteamiento de las secuencias, la interpretación,
el aspecto progresivo de máscaras que tienen los actores al respecto, todos los reportajes periodísticos. Él este estilo lo ha metido ya en los programas de radio, desde La guerra de los marcianos, La guerra de los mundos, etcétera, etcétera. Y habéis hablado de Hitchcock, es que aquí hay dos grandes influencias que a veces no se dicen. Hitchcock toma mucho de esta película. Todos los movimientos de cámara, esos movimientos de grúa que parecen atravesar paredes y tal, están aquí. Conviene decir que hay dos películas que se ruedan a la vez que están muy emparentadas, que es Rebeca, si recordáis, Anoche regresé, que volví a Manderley, es casi como el comienzo de Ciudadano Kane. Hay un parentesco entre... Xanadu y Manderley. Exactamente, ¿no? Y luego está Fritz Lang, todo el aspecto turbio de poder, todo el aspecto expresionista, porque la película es un festín expresionista, y el expresionismo a través de Murnau es probablemente el director que más ha influido en Hollywood, fuera de Griffith, ¿no? Y está ahí presente, él sabe todo eso, pero es que él llega, no creo que llegue por Murnau, yo creo que llega por el teatro, porque él hereda toda la escenografía de Max Reinhardt, que es el que cambia radicalmente, y eso lo cuenta Lubitsch, realmente el teatro. Y él lo que hace siempre es que coge todo lo que viene antes, lo recicla con su estilo absolutamente personal y parece que es nuevo, porque es un mago. Yo creo que además él tenía un don especial para descubrir gente, porque esta película está basada, por ejemplo, en que el montaje, que estuvo nominado, como dice Pedro, es una maravilla, el montaje de esta película, la velocidad que tiene, por ejemplo, la marcha del tiempo cuando cuentan, luego es una cosa asombrosa. Tiene un tipo que amalgama todo, que es John Houseman, el productor, que es el que le da vida a todo el proyecto. Es un tipo que tengo apuntado, ha trabajado con Hitchcock, ha hecho Sabotaje, ha hecho Carta de una desconocida con Opus, Cautivos del mal con Minelli, Moonfleet con Fritz Lang, y él elige. Y viene del Mercury, ¿eh? Y viene del Mercury, era su amigo. Bueno, pero es que además tiene el don de coger y decir Greg Toland, que es impresionante. Toda la gente que está reunida son como números uno. Era su amigo, pero acaba mal. Sí, claro. Como Kane, con Leland. Bueno, y Bernard Herrmann, es decir, Bernard Herrmann, que además que aparte de la propia, cuando va a debutar la novia, Susan Alexander, Bernard Herrmann decide... No va a cantar una ópera conocida, vamos a hacerle algún pastiche de ópera que no... Ahí sale nuestro amigo Fortunio Bonanova, nuestro español ilustre, que es un papelón lo que le dan ahí. Está maravilloso, Fortunio. Qué pena, ¿eh? Ha trabajado con Billy Wilder, Fortunio Bonanova, hacía aquel tipo, ¿te acuerdas? En 4 tumbas al Cairo eran, y era el italiano aquel que no le dejaban. No, en esta película sale mucha gente, pues sale Alan Ladd un par de veces. Alan Ladd al final, claro. El propio Greg Toland, el periodista que está entrevistando. El único periodista que no sale es el que está investigando, que siempre está de espaldas. Y hay una cosa que ha dicho Eduardo que es verdad, que dice, yo no le he leído el libro de Kilian, pero se parece mucho a Hitchcock en el cuidado que tiene en el mundo femenino, en los vestidos de las mujeres, en los peinados de las mujeres, en la manera. Sí, claro, esos momentos del desayuno, por ejemplo, que eso es una maravilla, en 3 minutos la disolución de un matrimonio, ¿eh? La distancia, como eso es, pero todas esas cosas es propia de un director de cine y no de un escritor, porque yo creo que Orson Welles nunca fue un escritor, y además prueba de ello eso, que su fuerte fueron las películas. Hablábamos tú y yo antes, Pedro, de Fake. Esa película es otra maravilla, porque son trucos de magia. Él era un mago, si es que yo lo insisto, porque esta es la película de un mago. Te estoy enseñando esto, pero te estoy ocultando esto otro. Y eso es muy difícil, tener esa especie de poder retratar también. Tú decías, claro, este chico revoluciona el teatro en Broadway, hace obras con actores negros, pero luego se va a la radio y monta, bueno, no solo lo de Halloween, de los marcianos, en la radio hace una manera de narrar distinta, llega al cine y dice, no, yo quiero otra cosa. Pero, y además, el hecho del éxito en la Guerra de los Mundos es la única razón por la que la RKO, que necesitaba dar un pelotazo, lo contrata. No solo lo contrata, sino que le da absoluta libertad, que es lo que tiene... Todo lo que tú quieras. Es decir, lo que tú quieras puede hacer, y efectivamente hace lo que quiere, y es su primera película que va de cabeza no al fracaso, porque no se
no se, o sea, recuperó el dinero, lo que pasa que luego la película desapareció hasta que se murió Hearst, por eso en el Sight and Sound del 52 no sale porque no la había visto la gente. Aquí en España se estrena en 66, ¿no? el cine Callao, la vi yo. Sí, sí. Quería subrayar algo que me parece importante en la película, que yo creo que es el leitmotiv de la película y lo que subyace en toda la historia, que es el tiempo. Esta es una historia en la que el tiempo juega un papel esencial. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad de Vincennes, una mañana salimos a pasear por el bosque, estaba Gilles Deleuze y estuvo hablando conmigo sobre lo importante que es el tiempo en el cine y citaba la película Manuit Chemot de Romé. Y efectivamente, el tiempo es la clave de esta película. Es decir... el cine es el tiempo. El cine es el tiempo, claro. Al final. O sea, y aquí lo que vemos es cómo Wells cuenta la historia de una vida, que empieza desde que es un niño que juega con el trineo en la granja hasta su muerte, hasta que él muere en su casa y la enfermera le toma la mano para ver que ya ha fallecido. Entonces yo creo que el tiempo está muy presente en esta película, en el flashback, hay una continua mirada hacia atrás y luego salto hacia adelante. Entonces creo que el manejo del tiempo es realmente la clave de esta obra maestra de Wells. Yo hay una pega que le pongo a la película y cada vez que pasa el tiempo... Lo digo para que, aunque me gusta muchísimo... O sea, no, luego te preguntaré qué es lo peor de la película para ti. No, ya no lo digo ahora. Supongo que son dos cosas. No. Era al hilo de lo que estabais diciendo y que hemos dicho anteriormente, que lo importante es que los únicos que conocemos los secretos de la película es el espectador, ¿no? Y es dos cosas. Uno, que Wells nos obliga a mirar las cosas... a diferencia de Hawks, con la cámara a la altura de los ojos, a lo que él pretende, y siempre son tomas barrocas, generalmente con la cámara lateral, con la cámara casi a ras de suelo, es decir, antinatural, por decirlo de alguna forma. El plano más famoso es desde abajo. Es decir, nos obliga siempre a ver las cosas como él quiere que las veamos, en su concepción barroca al respecto. Pero a mí la película creo que, probablemente a lo mejor es deliberado, no lo sé, pero... Para mí la película no falla, pero es una apuesta de esto que yo, que soy más partidario del cine emocional, lo echo de menos. Hay una enorme frialdad, frigidez en la mirada de Wells sobre esta persona. No es que no haya ninguna empatía por ningún personaje, probablemente él está más cercano a Cotten, al personaje de Leland, que de cualquier otro, y le permite un discurso acerca de los pobres, que yo creo que ahí está también esa pulsión social que tenía Wells en los años 30, con esos grupos de teatro, etc. Pero ese distanciamiento emocional que produce la película, ese obligar al espectador a que no la vea con comodidad, sino a la distancia correspondiente, hace que tú sigas la historia a toda velocidad, que te comprometas con la historia, pero a una distancia. Te mantiene la distancia de tal forma que puedes juzgar o no juzgar, pero la película evidentemente padece esa frialdad emocional, curiosamente tan alejada de Ford en el que bueno, él no es romántico. Es que él nunca ha sido un en Sed de Mal quizás sí, ¿no? No, es frío. Él, como tú has dicho, es una mirada fría a la suya. Y claro, eso es evidente. Las relaciones con las mujeres en las películas de él, pues fíjate cómo es aquí. Es incluso tremendo, ¿no? Cuando él está empeñado en que la mujer cante, es incluso cruel. Bueno, la escena de cuando ella termina de cantar y solo aplaude él es una escena terrorífica. Esa es terrorífica. Parece ser Bela Lugosi, ¿verdad? Aplaudiendo solo en un tiro. No, la relación con las mujeres es absolutamente de dominio y destructiva. Se lo dice Susan, la cantante, al final, cuando se va del castillo, le dices que nunca me has dado nada de lo que yo quería. Claro. O sea, le dice que le deja porque es una persona insoportable con un ego desmedido. Y yo creo que en eso el protagonista de la película, Kane, es un retrato del propio Wells. Me parece muy claro. Y de América, ¿eh? Yo creo que América, él puntúa ahí a lo que significa América, el capitalismo, el hombre no hecho a sí mismo, sino acumulado con la riqueza, la corrupción del poder. Porque claro, lo de la campaña electoral, llegaron yo creo que en el guión, en algún momento, los carteles de fraude electoral, es que era real, es que le habían hecho trampas, luego lo cambian con respecto al chantaje, pero claro, es demoledor cuando el personaje de
de Gettys le dice, no, yo no soy un caballero. Sí, ahí hay una otras escena cosas cuando completamente. Kane A esa reflexión sobre el mundo de la política tan actual, Claro. y en nuestro Sí, país eso es lo que todavía pasa, más, que es es actual. tremenda, ¿no? Eso enlaza cuando Kane va a la redacción y hay 2 portadas tapadas. Saca una portada y es Kane gana o algo así. Y saca otra y dice, vamos a tener que poner esta. Y pone fraude. Es lo que decías tú. Sí, pero bueno, él siempre ha sido así. ¿Qué hubiera ocurrido si Kane, en vez de, aunque no hubiera ganado 3 o 4 Oscars, la carrera suya, qué hubiera pasado si Kane no cae bajo la maldición de Hearst? ¿Qué hubiera sido su vida? Hubiéramos estado ante un Griffith o ante uno de estos genios del cine. O se Pero hubiera... siempre se ha metido en líos con sus películas a la hora de poderlas sacar adelante. Él dinamita a los de Magnificent Amberson Sí, porque sí. Que fue a rodar se va a rodar a Brasil. Es una película extraordinaria. etcétera, y Puerto abandona Mano, a su gente allí. O sea, que él tenía unas tendencias autosuicidas, ya por, bueno, como Kane, en definitiva, lo que hemos dicho, lo que está, Bueno, es que él, presente, ¿no? él, como dices tú, acababa enfadándose, porque él le dice a Robert Wise, que lo cuenta, él confiaba y le dice, móntala tú, yo estoy fuera. Bueno, y dice, pero ¿cómo me das esa responsabilidad? Y la monta y hace la famosa escena de la cocina de los Amberson, esa fija maravillosa, y luego le recrimina que si no tiene el ritmo que él le hubiera dado a la parte final de los Amberson. Dice, bueno, pues haber venido tú aquí, te sientas en la sala de montaje conmigo y me dices exactamente lo que quieres. Él, has dicho eso de lo de Leland, él acababa mal con la gente, porque... Con Hausman, tú has citado a Hausman, claro. Con Mankiewicz, pues era una lucha de 2 egos. Mankiewicz era de los que aspiraba, como tú dices, a dirigir la película, o por lo menos a que dijeran, esta película es una película, casi como dice al final de los Amberson, ¿no? Cuando se oye la voz, mi nombre es Orson Welles y yo he dirigido esta película, mi nombre es Herman J. Mankiewicz y yo he hecho esta película, ¿no? O como quien fue el que... Es novedoso, ¿no? Selznick, ¿no? El que decía de lo que el viento se llevó, la dirigió Victor Fleming y dice, no, la película es mía, yo la he producido, el otro solo Eso la es como dirigió. Bardem diciendo, el director soy yo. Sí. Esa pareja Él feliz. solo la ha dirigido. Habéis citado, a mí una secuencia que me gusta mucho de la película, ya anticipo, pero vamos, es la confrontación cuando su mujer le lleva al Love Nest, al nidito de amor, con respecto a eso. Yo creo que ese es el centro de la película, ¿no? El centro narrativo y el centro de la película. Y eso emparenta porque yo creo que en esta película, Welles en general, pero en esta película se emparenta con los cineastas de la crueldad, con Buñuel, con Fritz Lang, es decir, de los que te presentan la crudeza y te obligan a comerte el plato de la crudeza en el cine. Esta es una secuencia en la que te encuentras extraordinariamente incómodo, ¿no? Por la dignidad de la mujer, por la vileza del político y por la debilidad de Susan Alexander, que es un títere, como dice en un momento concreto determinado otro de los personajes, ¿no? Esa escena tremenda, es brutal, pero tiene un colofón brillantísimo. Y es cuando Gettys, el gobernador, después de chantajearle a Kane, baja las escaleras con la mujer, con la primera mujer. Y entonces en ese momento salen al portal y le dice Gettys a la primera mujer, a la actriz Ruth Warrick, le dice, ¿tiene usted coche? Dice, no. Dice, sí, gracias. O sea, después de haberle clavado el puñal en el corazón, después de haberla chantajeado, se preocupa de llevarla a su casa. Es decir, es un contrapunto irónico de esos detalles que hay en la película, que hay muchos, ¿no? Que realmente es que la película está llena de momentos La película es brillantes. divertida. Hombre, claro, lo que nunca ha sido, eso aburrido, él nunca ha sido Es que aburrido. puede parecer que dice, claro, es la mejor película de la historia del cine. Es decir, según todo, dice, pues será un coñazo, ¿no? O sea, será de Dreyer. No digo que no me guste Dreyer, pero piensa, pues será Ordet, ¿no? Sí, Pues no, será. esta es una película divertida, aunque sea la mejor película de la historia del cine. Bueno, tiene un paralelismo con Ordet, que a mí me encanta esa película. Hombre, Ya vi, claro. ya vi. A Ordet Pero nos esa- gusta. Dreyer por esa sí, decir la- una la- cosa que no es divertida. Como una cosa como religiosa, ¿eh? Estáis comparando el barroquismo con la Sí. sobriedad. No, la y sobriedad austeridad más absoluta. absoluta. Pero os voy a decir... Sobriedad, austeridad, No, pero... muy Sí. estilizada. Sí, también, no, son dos directores opuestos. Hombre, no tiene nada que ver. Pero hay un punto, hay un punto en Ciudadano Kane que me parece muy obvio, que es el manejo de la luz.
O sea, esos claroscuros, está hecha en blanco y negro, ese contraste entre la luz que entra por las ventanas, la oscuridad de las salas, etcétera, eso está continuamente en orden. Sí. O sea, si algo era Dreyer, era un maestro en el manejo de la luz. Yo creo que sí que hay ese paralelismo, que es un paralelismo muy concreto. O sea, sin duda alguna, las ventanas más luminosas de la historia del cine son las de Dreyer, son las de Ordet. Como si allí hubiera sol. Claro. Pero fíjate que hemos hablado, estamos hablando de Orson Welles y han salido los más grandes. Han salido Hitchcock, John Ford, Fritz Lang, y Buñuel y Dreyer. Las referencias, es que es una cosa tremenda lo que tiene la película. Por eso decía yo al principio, es que estos son los clásicos, los que cada vez que los ves te están aportando algo nuevo, porque se están conformando continuamente y tu sensibilidad que cambia va aceptando una serie de cosas o pierde otra. A mí, por ejemplo, me parece que es hipnótica a veces la película, no la puedes dejar de ver, de la velocidad narrativa, de esas... Y una película, como dices tú, que en teoría podría ser pesada y aburrida, y un latazo de ahora se va para la parte política, ¿no? Y ayuda mucho a la música, ¿eh? La música de Bernard Herrmann. Bueno, y que va para adelante y para atrás. Es decir, según lo que el señor esté leyendo en la biblioteca esa y en los diarios, va para adelante y para atrás. Y sin embargo, el espectador nunca se pierde. Ese plano tan hermoso con la cámara arriba que va a entrar por la claraboya donde está ella, ese es un plano... Como la foto esa de Grand Central Station, que ya no es posible porque ahora mismo hay un edificio ahí. Sí, sí. Pero esa luz que... Esa luz que entraba a la sala de espera. Ahora fijaros que utiliza maquetas, utiliza telones pintados, utiliza transparencias, es decir, utiliza todos los elementos que nos llaman tanta la atención en otra película, y aquí no te llaman la atención precisamente por esa magia con la que envuelve todo, ¿no? Es decir, que utiliza todos los recursos que tenía absolutamente a su disposición. Ahora vamos a ir a un clásico de este programa, y es que os voy a preguntar el plano o la secuencia o una mirada, lo que más os gusta o se os ha quedado siempre de esta película, y para que no digáis empiezo yo. Yo creo, no es original porque si no recuerdo mal, a lo mejor lo dice Gilly, es lo que más le gustaba a Welles, y está el tiempo y la fugacidad de la vida y del amor. Cuando el tipo aquel dice, vi una chica una vez pasar delante de mí, y llevaba una sombrilla. Bernstein. Ella ni siquiera creo que me vio. Y yo no he pasado un solo día en mi vida sin dejar de pensar en ella. Eso es un momento maravilloso del cine. Es algo que es el cine, es poesía, es algo, eso es el carpe diem, es algo, un momento excepcional. Y no está él, pero... El anti-Kane. Claro, pero fíjate, y a él le gusta porque no está él, porque precisamente no es él. Pero qué personaje tan bueno. Es extraordinario ese momento de la película. Dime un momento tuyo. Yo lo he dicho ya, no repítelo. Que es la entrada en el Enquirer para tomar posesión y todo ese momento de verdaderamente político, y el pobre director del Enquirer no viéndose ahí en ese momento los muebles, la caída de los muebles. Todo eso esa es una escena que me encanta. ¿Y para ti? A ver, me gusta mucho la escena en que va a la redacción y se encuentra a Leland borracho, dormido sobre la máquina de escribir, y él se pone a escribir la crónica de la actuación de Susan. Pero en la misma línea que él. Claro. Esa es la grandeza de la escena, que le dice su administrador, bueno, la romperás, y dice, no, voy a seguir en el punto que él la acabó. Y esa escena me parece extraordinaria. Sí, y él se da cuenta, cuando Leland se despierta y se da cuenta que está escribiendo, y el otro está... bueno, ahí se rompe, en ese momento donde rompe. El momento de la ruptura. La ruptura absoluta. Sí, yo escoger ese, pero por lo que diría ahora. Pero antes, ya que voy de postre, me permito que ya ha salido aquí, me parece que lo ha citado Rosa, ¿no? El primer plano en la oscuridad de Kane en el palco, en la actuación de Susan Alexander, es una máscara. Es decir, Kane no acaba siendo un ser humano, es un personaje creado a imagen y semejanza de Dios Padre, que es Orson Welles siempre en sus películas, ¿no? Entonces lo retrata de tal forma, el maquillaje es de tal forma que lo que te das cuenta es que hemos vuelto otra vez al teatro griego, a prosopon, a las máscaras para que no puedas conocer lo que está detrás del actor, ¿no? Y desde la puesta en escena, yo iba a citar la de Pedro Cuartango, porque ahí hace dos cosas Orson Welles. Primero, coloca la cámara muy baja
pero sobre todo muy lateral, y el primero que lo hace es Griffith, la famosa escena que te gusta tanto del nacimiento de una nación, del regreso de esto, es decir, decide que nada frontal, sino lateral. En segundo lugar, hay una enorme profundidad de campo, pero no es nada retórica, porque viene su amigo desde fuera a ver qué está haciendo el otro, ¿no? Y el final de la secuencia es fantástico, dice, yo creía que no nos hablábamos, y dice, estás despedido. Y se acaba así, que es una extraordinaria frialdad, ¿no? Ahí se une el fondo y la forma, que dirían los clásicos. Fíjate que estamos hablando en la película y hay un reflejo de la vida, y es el teatro, es el cine, Tantísimo. Pero es el periodismo, es la vida en la calle, es absolutamente, toca todo. Es como con 25 años este tipo tuvo esa visión tan grande, y luego lo que yo hablaba, la influencia. Fíjate tú la de directores de fotografía que han ido detrás de los pasos de esta película. Él dice que quiero techos. Pero hombre, estamos acostumbrados, Orson me dicen, a que es arriba donde colocamos los proyectores y eso es lo que nos permite bañar de luz la escena. Dice, no, pues de otra manera, yo quiero que haya techos. Pero es que si ponemos techos no podemos colgar los aparatos porque se van a ver, porque además pones la cámara muy baja. Pero yo lo quiero así. Y iluminan de otra manera, claro. Eso es asombroso, pero en todos los aspectos, el montaje, todo. Esa pulsión del teatro le une con Ford. Ford es alguien en el que el aspecto teatral de la concepción teatral siempre le gustó, siendo nada teatral, y Welles exactamente lo mismo, ¿no? Ya que hablas de directores de fotografía, pasa con El Padrino, ¿no? Coppola es muy importante, pero Gordon Willis seguro que tuvo un aspecto decisivo, y aquí Toland, haciendo lo que le decía, pero aportó no solamente su conocimiento, sino su concepción de Rosebud. Este es el hombre, Orson Welles, y esta es la fiesta en honor de la película con la que debutó como cineasta hace 50 años, Ciudadano Kane, probablemente la mejor película de la historia del cine. Bienvenido, señor Kane, bienvenido. Orson Welles era una figura pública, era casi una gloria nacional después del escándalo que había causado la transmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos. No crea usted todo lo que oye por radio. Darle una oportunidad a una persona como Welles era también un motivo de publicidad, como fue un motivo de publicidad el contrato de excepcionales libertades como nunca se habían otorgado a nadie en la historia de Hollywood que concedieron a Welles. Y como él no sabía nada de cine, se pudo permitir reinventar el cine a su medida. Welles vivió, en cierto modo, la experiencia de los pioneros que descubrían el cine al mismo tiempo que lo hacían. Que el niño mimado de la RKO, aquel Orson Welles de insultante juventud y fama de genio, viniera dando lecciones magistrales el primer día de carrera, sentó a Hollywood como una bofetada ante el espejo. Mientras, el rodaje de Ciudadano Kane avanzaba a paso firme.
que publiquen esto. Pero de un modo diferente a como lo haga con las demás noticias, ¿eh? Orson Welles se encontró con unos colaboradores excepcionales que estaban dispuestos a asumir junto con él los riesgos de este viaje. Todos dijeron siempre que había sido una ocasión única de colaborar, pero que el equipo había funcionado a la perfección bajo la batuta de Welles siempre. Eso no lo ha negado ninguno de los colaboradores. Además de Herman Mankiewicz, polémico coautor junto a Welles del guión, fueron claves en la configuración de Ciudadano Kane el compositor Bernard Herrmann, el director artístico Perry Ferguson y especialmente el director de fotografía Greg Toland, que era uno de los más grandes profesionales de Hollywood y es uno de los operadores históricos más creativos, más imaginativos del cine. Yo creo que sí, que tuvo una gran importancia en la formación de Orson Welles y en el resultado de la película. Tanto es así que si uno mira casi todas las películas posteriores de Orson Welles, casi ninguna tiene la perfección técnica o la cantidad de innovaciones que tiene esta película. Toland lo que hacía es que aceptaba los retos de Welles. Welles le decía, quiero hacer tal cosa, y Toland decía, es difícil, no se ha hecho, pero podemos intentarlo. Entonces, ese reto que se ponían mutuamente es lo que llevó a una serie de hallazgos muy grandes. Hicieron la película en estrecha colaboración, forzando al máximo cualquier cosa que les pudiese servir para dar esa sensación de que estaban innovando. La aventura de rodar Ciudadano Kane terminó convirtiéndose en una de las experiencias artísticas más fascinantes e innovadoras de este siglo de las luces. Welles aplicó a la película técnicas propias de su experiencia radiofónica y teatral, como el encadenamiento de diálogos y el uso altamente imaginativo de la perspectiva sonora. Pero con mucho, los hallazgos más deslumbrantes del film surgieron de su estilo visual. El uso del gran angular con gran profundidad de campo para conseguir que todo el mundo esté a foco, el uso del humo en muchas secuencias para dar como un poco más de volumen a cosas que no lo tienen porque los decorados son casi inexistentes, el uso de contrapicados y al mismo tiempo obligando esto a la creación de techos en los decorados. En fin, que hay bastantes innovaciones, o no innovaciones, sino puestas a punto de técnicas que se habían usado poco en otras películas. Digamos que la película tiene bastantes planos secuencias y la profundidad de campo en ella es importantísimo. Yo creo que esto viene de un concepto básicamente teatral y Orson Welles quería que el espectador pudiese recorrer la pantalla y escoger el personaje que más le interesaba o la acción que más le interesaba, pero al mismo tiempo crear unos movimientos de adelante a atrás y no paralelos al objetivo. En algunos casos Greg Toland lo consiguió a base de diafragma, había que diafragmar mucho, por lo tanto poner muchísima luz para que todo estuviese a foco, y en otros casos lo consiguió a base de sobreimpresionar imagen. Ciudadano Kane es una obra maestra de ilusionismo porque la mitad de sus planos son obra de trucajes y de efectos especiales. Finalizado el rodaje, comenzó a extenderse el rumor de que el parecido del Kane de la película con el magnate de la prensa William Randolph Hearst rozaba la biografía no autorizada. Como Hearst, Kane estimula desde sus periódicos aquella guerra de Cuba que perdió España. Se pasa la vida comprando y amontonando obras de arte. Y Xanadu, el palacio que Kane se hace construir en el film, no era sino un pastiche de San Simeón, la disparatada mansión de Hearst. Su respuesta no se hizo esperar. Welles, por su parte, negó que su personaje estuviera inspirado en Hearst. Para empezar, Kane era más noble. Welles recordaba que en el estreno de San Francisco coincidieron en un hotel, en el ascensor. Eso lo ha contado a mí personalmente, pero lo ha contado en varios libros. Y Welles se presentó. Soy Orson Welles, esta noche estreno Citizen Kane y me gustaría que viniese al estreno. Entonces, Hearst le miró desdeñosamente, no le contestó, salió del ascensor
Y cuando salía, Wells le dijo, ¿ve usted la diferencia? Kane habría venido. Pese a Hearst, Ciudadano Kane se estrenó el 1 de mayo de 1941 en el RKO Palace de Broadway. ¿Qué dice la crítica? Está ahí, en la máquina. Muy amable. Enhorabuena, señor Kane. Enhorabuena. Ciudadano Kane fue elegida la mejor película de 1941 por los críticos americanos y nominada a 9 Oscars, de los que solo recibiría el de mejor guión original. Fue la venganza previsible de una academia destinada ya entonces a bailar con corderos. Pero la leyenda Kane era imparable, una leyenda con enigma dentro. ¿Rosbach? Era la última palabra pronunciada por Kane antes de morir. La chispa que hilvanaba su historia y resumía su fracaso. El símbolo de todo lo que no se puede comprar con dinero. Era, además, un chiste gigantesco. Sabemos también ahora, porque Orson Welles lo reveló antes de morir, que Rosebud, Capullo de Rosa, al parecer, era el nombre familiar que William Randolph Hearst, que se supone era el modelo de Charles Foster Kane, daba a las partes pudendas de su amante, la actriz Marianne Davies. El principio de Welles fue tan desmedido, tan fuera de la norma de Hollywood, que sentó la imagen, desgraciadamente, de un genio malgastador, caprichoso y fuera de control, que es una imagen que no corresponde para nada a la realidad. Yo he visto en Orson momentos de gran depresión, que acusaba este gran fracaso que en el fondo era. Y era por eso, porque una de las cosas que más le temían los productores era ese afán de perfeccionismo, ¿no? Que hacía que fuera muy difícil que él cumpliera un plan de trabajo. La banca que fabrica el dinero para el cine, sobre todo en Estados Unidos, le volvía la espalda, todo eso le hizo sufrir mucho. Porque Orson Welles no fue admitido verdaderamente como un cineasta americano, sino casi como un cineasta europeo. Por eso trabaja tan poco en Hollywood. Orson, el 60% de los proyectos nunca los pudo realizar, y como un 40% de otros proyectos que él empezó nunca los pudo terminar. Orson fue siempre una sinfonía inacabada. Lo mejor de Orson es posible que no se haya rodado nunca. Era un hombre de una vitalidad extraordinaria, capaz de trabajar 20 horas diarias, y de hecho lo hacía, de dormir muy poco, y de ser un hombre tremendamente impaciente en el rodaje. Tenía un cerebro que es de gran velocidad, tenía el metabolismo de un halcón, y se le podían ocurrir en 5 minutos 20 ideas diferentes para hacer 20 cosas diferentes, 20 películas diferentes. Yo creo que este era uno de los grandes enemigos de Orson, esa facilidad para quemar todas las ideas, ¿verdad? Orson, eran muchos Orson. Era el Orson padre de familia, el marido, el director de cine, el actor, el pintor, que no llega a ser nunca un pintor conocido. Fue también un genio del teatro y la radio, un hombre más grande que la vida, un talento revolucionario. No conozco a mucha gente. Yo, en cambio, a demasiada. Y los dos estamos solos. Orson muere solo en su casa, en Los Ángeles. Orson está siempre solo en el fondo. Finalmente, Charles Foster Kane no es otro que un socias de Orson Welles, es el alter ego de Orson Welles. Ciudadano Kane, la primera y última película que Welles rodó con entera libertad. El film que más literatura ha generado en los últimos 50 años. Una de las cimas más estimulantes del séptimo arte.
parece claro que es uno de los clásicos más jóvenes y perennes de la historia del cine, y por algo será que desde hace 40 años sigue apareciendo en primer lugar en todos los referéndums que hacen los críticos acerca de las mejores películas de la historia del cine. Hay una magia en Ciudadano Kane que creo que mantiene su eterna juventud. I'm not greedy for luck. I know you can only have so much, and I was incredibly lucky. Hace 70 años que esta enigmática palabra fascinó al mundo entero. 70 años del estreno de Ciudadano Kane, la película con la que se dio a conocer en el mundo del cine el precoz Orson Welles. Desde entonces su leyenda no ha hecho sino crecer hasta convertirse en poco menos que un lugar común, como uno de los títulos más importantes de la historia del cine, encabezando una y otra vez las listas de las mejores películas de todos los tiempos. I made no campaign promises because until a few weeks ago I had no hope of being elected. En su momento se esperaba lo mejor, pero también se llegó a hablar de ella como una de las mayores catástrofes de la historia de Hollywood, tal como lo cuenta la película RKO 281, un sugerente producto para televisión que al menos en España llegó a estrenarse en cines, cuyas imágenes reconstruían minuciosamente el proceso de creación de Ciudadano Kane. ¿Vas a verla? Ya sé cómo acaba. Rosebud es el trineo. Rosebud es el trineo. No importa, lo odiarán de todas formas. A continuación trataremos de desvelar algunas de las claves que hacen que la película fuera y siga siendo tan especial. What is his name? What is his name? Orson Welles, que había sido el prototipo de niño prodigio, llegó a participar en una obra teatral a la edad de 3 años, alcanzó notoriedad en el universo teatral de Broadway como actor y como director de escena. Shakespeare ocupó el núcleo central de su selecto repertorio. Asociado a John Houseman, Orson Welles fundó en los años 30 el Mercury Theatre, una compañía estable formada por actores, músicos y guionistas que inauguró los dramas radiofónicos en la emisora CBS. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the air in The War of the Worlds. El 30 de octubre de 1938, Welles y sus compinches aterrorizaron a Nueva York y a buena parte del estado de New Jersey con su versión radiofónica de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, planteada como si en ese mismo momento se estuviera produciendo una invasión extraterrestre. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. En esa época había un montón de chiflados en la radio como comentaristas, gente que quería mantenernos fuera de los problemas europeos, salvadores del fascismo. La gente creía todo lo que oía en la radio, así que pensé, vamos a hacer algo imposible para que se lo crean. Luego les revelaremos que es solo radio. Ahora no se podría hacer. Los que lo intentaron en otros países acabaron en la cárcel. Sin embargo, yo conseguí un contrato en Hollywood. Fue la RKO uno de los principales estudios del momento, la que acabó haciéndose con los servicios de Orson Welles y también de su compañía teatral. El jefe del estudio, George J. Schaffer, garantizó mediante contrato un control artístico insólito para un debutante. El acuerdo hablaba de 2 películas en las que Welles podía producir, dirigir, escribir e interpretar. RKO debería aprobar las historias a tratar
y supervisaría el presupuesto en el caso de que éste sobrepasara el $500,000. En mis inicios en el teatro y en el cine tenía la confianza de la ignorancia. Al no saber nada acerca del tema no había razones para tener miedo. Si vas caminando por un acantilado y no sabes que está ahí, sientes total confianza. Yo descubrí la ignorancia en el teatro y en el cine, cuando ya llevaba algún tiempo metido en ello. En un primer momento, Welles se planteó una adaptación del Corazón de las Tinieblas, que ya había escenificado con el Mercury Theatre en la radio. Pero al poco la novela de Joseph Conrad fue abandonada y en su lugar empezó a tomar cuerpo la idea de hacer una especie de biografía del magnate de la prensa William Randolph Hearst, sobre el que al parecer llevaba años recopilando material el veterano guionista Herman Mankiewicz. Uno y otro se disputarían más tarde la autoría tanto de la idea, que durante un tiempo se tituló American, como del guión, que se alzó con el único Oscar de los 9 a los que estuvo nominada la película en 1941. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theatre, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. Planteada como una investigación sobre el misterio de un potentado que lo ha tenido todo y que muere prácticamente solo en la inmensidad de su ostentosa mansión, rodeado de las apabullantes colecciones que ha ido acaparando a lo largo de una vida compleja y contradictoria, se desarrollaba en una serie de flashbacks que retrocedían hasta la infancia del personaje e iban pasando por las etapas más significativas de su cara pública y materializando en la pantalla los aspectos más turbios de sus comportamientos privados. Who wants to sleep in tents when they got a nice room of their own bath, where they know where everything is? Thought we might have a picnic tomorrow, Susan. Pero Welles, que además encarnó portentosamente a Kane, logró poner en pie un fascinante retrato del poder y de la capacidad maquiavélica de manipulación, pero también de la carencia de afectos, de la amistad traicionada, de la más absoluta soledad, de la decadencia y la decrepitud, y en última instancia de la añoranza de la inocencia perdida. It'll make you all happy to learn that our circulation this morning was the greatest in New York, 684,000. Welles arrastró en su aventura a buena parte de los actores que le habían acompañado en su andadura en el teatro y en la radio, y que en muchos casos debutaron así también en el cine. Maybe I wasn't his friend, but if I wasn't, he never had one. Maybe I was what you nowadays call a stooge. Mr. Leland, you were going to say something about Rosebud. A good cigar, do you? I've got a young physician here who thinks I'm going to give up smoking. Entre las razones objetivas sobre las que se sustenta la grandeza de Ciudadano Kane, sobresale un tratamiento visual llamativamente audaz, temerario para la época, con una fotografía en blanco y negro muy contrastada, grandes angulares con una profundidad de campo que permitía mostrar perfectamente enfocados los fondos y los personajes a cualquier distancia, y una planificación inusual de largos planos secuencia y puntos de vista muy bajos que mostraban los techos de los decorados y añadían un poderoso valor dramático a los encuadres. En la oficina me anunciaron que un tal Tolan quería verme. Naturalmente era el famoso cámara. Me dijo, quiero rodar contigo. ¿Por qué?, le dije. No sé nada de películas. Y contestó, precisamente, porque creo que si te dejan trabajar en plena libertad, podemos hacer algo que parezca diferente. Greg Toland fue el director de fotografía y por tanto el responsable de un porcentaje importante de ese estilo visual prácticamente experimental. Irreemplazable también fue la dirección artística que corrió a cargo de Perry Ferguson, uno de los nombres fijos de la RKO que se empleó a fondo en el diseño y la construcción de los más de 80 decorados que planteaba el denso guión de Mankiewicz y Welles, con la dificultad añadida de la profundidad que exigía el tratamiento fotográfico. Welcome. Welcome to the Enquirer, Mr. Kane. I'm Herbert Carter, the editor-in-chief. Thank you, Mr. Carter, but this is Mr. Leland, how do you do, Mr. Leland? New dramatic critic. I hope I haven't made a mistake, Jedediah. It is a dramatic critic you want to be, isn't it? You know that's right. Are they standing for me? You? Oh, yes, Mr. Kane. Otro personaje imprescindible para entender las bondades de Ciudadano Kane fue el músico Bernard Herrmann.
procedente también de la compañía teatral radiofónica. En su primer trabajo para el cine, Herman compuso una serie de temas para una orquesta inusualmente reducida en las bandas sonoras de la época, que le permitían subrayar el valor dramático de algunos instrumentos de viento. Orson Welles, el gran megalómano, el artista absoluto, alcanzó la cima en su primer acercamiento al cine, aunque muchos de sus incondicionales prefieran algunos de los títulos completos o algunos momentos específicos de la escueta filmografía que logró articular después, ya expulsado del paraíso, como un francotirador, rodando donde, cuándo y como podía. ¿A usted qué le gustaría ser? Dueño de un yate. Hay quien reconoce mejor su genialidad en algunos fragmentos de la mutilada El esplendor de los Amberson que rodó a continuación. ¿Es usted ciudadana americana? Estoy oyendo un tic-tac. Sí, muy bien. Buenas ¿De noches. verdad? ¿Estoy oyendo un tic-tac? O en el larguísimo y virtuoso plano secuencia con el que se abre Sed de Mal. Mike, ¿te das cuenta de que es la primera vez que estamos juntos en mi país? ¿Y tú te das cuenta de que hace más de una hora que no te beso? O en la caleidoscópica secuencia de los espejos de la Dama de Shanghái. ¿Improvisamos una comedia? ¿Una comedia? Incluso en algunos pasajes del compendio shakespeariano de Campanadas a medianoche. Esta silla será mi trono. Y este cojín, mi corona. 5 years ago, he wrote from that place down there in the south. What's it called? Shangri-La, El Dorado, Sloppy Joe's. What is the name of that place? All right. Xanadu. I knew it all the time. Sea como sea, ahí queda la fuerza incontestable y pionera de Ciudadano Kane, mucho más poderosa y convincente ahora que empieza a verse por fin en algunas copias restauradas que devuelven toda su grandeza al inspirado dramatismo de su fotografía en blanco y negro. No, Mr. Bernstein. If I hadn't been very rich, I might have been a really great man.